Bienvenidos a esta segunda mesa. Bien, recuperar la democracia, la urgencia del Estado de Derecho es el título de este encuentro y esta mesa está que quema y el nombre lo dice todo. La casa está en llamas, erosión institucional y desmantelamiento del Estado de Derecho. Me acompañan, después voy a presentarlos más en detalle, Juan Jiménez Mayor, Cruz Silva y Maritza Paredes. Todos sabemos que estamos en una crisis institucional, crisis política. El Congreso, que está terminando funciones, ha aprobado diversas normas que riñen con el Estado de Derecho, debilitan el balance de poderes, legislan a favor del crimen, la delincuencia, proscriben determinados enfoques, como el enfoque de género. En fin, lo que estoy hablando no son cuentos ni mentiras, parece increíble, pero lo que acabo de mencionar es algo real. Y en esta mesa se va a reflexionar sobre eso. Yo voy a pedir las disculpas del caso a quienes me acompañan. Voy a sintetizar las humillas de la presentación de cada uno para mejor escucharlos. Voy a centrarme en la presentación más académica. Juan Jiménez Mayor es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en cumplimiento normativo penal por la Universidad Castilla de la Mancha, máster en Derecho Constitucional de la PUC, ha sido profesor de esta casa de estudios, ha sido presidente del Consejo de Ministros, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Yo lo conocí hace muchos años cuando fue viceministro de Justicia, cuando se recuperó, digamos, en la época de transición democrática post-Fujimori. Así que de desmantelamiento de este tipo de normas, Juan está bastante informado. Él ha sido embajador del Perú ante la OEA y, bueno, en fin, ha sido consultor en Eurosal, en GIZ, y actualmente es consultor del estudio Benítez Vargas Yugas, y nos acompaña ahora, va a ser quien va a tener el primer turno. De hecho, va a ser interesante escucharlo porque cuando Juan fue ministro, o no sé si premier, es que las leyes de pérdida de dominio, la ley contra el crimen organizado, son impulsadas y aprobadas. Entonces, todo lo que va a comentar ahora es todo el desmantelamiento de aquello que él impulsó. Nuestra segunda panelista es Cruz Silva. Ella es investigadora en temas de justicia y magistratura, abogada del IDL, abogada también por la Católica, con estudios de derechos humanos, lucha contra la corrupción y accountability en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, compañera de clase, dicho sea de paso, bienvenida a Cruz, y diplomada en Derechos Económicos y Sociales por la Universidad de los Andes de Colombia. Ella es profesora en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y actualmente es coordinadora del área de Justicia Viva en IDL, además de vicepresidenta de su comité ejecutivo. Solo mencionar que Cruz, aparte de estar o haber participado de las investigaciones de CM Audios y Lavajuez, tiene una investigación muy interesante, ¿no? Normalmente en el Poder Judicial, en el sistema de justicia, hay mucha reserva de la información. Normalmente la vigilancia ciudadana o las investigaciones siempre están con respecto a funcionarios del Poder Ejecutivo. Pero Cruz fue investigadora de un magistrado que en esos momentos no era tan conocido, un fiscal en ese momento, Inostroza Pariachi. No era tan famoso, todavía no llegaban los audios, pero después, digamos que todo cayó por su propio peso y los hallazgos de Cruz, digamos, se vieron concretados en la realidad. Finalmente, y no por eso menos importante, está Maritza Paredes. Gracias por estar con nosotros. Ella es profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales, de la sección de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella su especialidad es Sociología Política y del Medio Ambiente, investiga y publica sobre conflictos y movilizaciones ambientales y subnacionales en relación a la gobernanza de las industrias extractivas, cambio climático, los commodities ilegales y los pueblos indígenas. Es doctora de la Universidad de Oxford y magíster por la Universidad de Columbia, y seguro
nos va a comentar mucho también sobre estas normas que también han ido contra el ambiente, contra el cuidado de los bosques. Está proscrito el enfoque de género dentro de poco, porque ya se ha propuesto la norma de derogar el tipo penal de feminicidio. Entonces, bueno, el mundo al revés, pero para enderezarlo un poco, vamos a escuchar a nuestros ponentes. Antes de darles la palabra, solo mencionar que tengo como aliadas acá estas tarjetas. Voy a anunciar cuando falten 5 minutos. En realidad, cada uno tiene 20 minutos para hablar. Y voy a comenzar a ayudarlos mostrando las tarjetas aquí, en el libro que me ha obsequiado Juan el día de hoy. Muchas gracias, Juan. Y vamos a comenzar con Juan, precisamente para comenzar a desmontar este tinglado de normas que ahorita lamentablemente están vigentes. Juan, adelante, 20 minutos. Muchas gracias, Víctor, y saludo a las colegas en la mesa y a ustedes por la presencia esta tarde. Yo nací en los años 60, como me imagino algunos de ustedes también, y ya cuando uno mira la vida hacia atrás, comienza a saber lo frustrante que ha sido para la vida de uno y para el país, todo lo que hemos vivido, ¿no? En los años 60 yo todavía era un niño, un bebé. Estaba en el primer gobierno de Fernando Belaúnde, un gobierno en crisis, ¿no es cierto?, que acabó en un golpe de Estado. Vivimos la dictadura militar, 12 años. Luego, los años 80, años de crisis, años de terrorismo, años de desastres naturales, ¿no? El fenómeno del Niño golpeó muy duro al Perú. La segunda mitad de los 80, un gobierno que destrozó la economía del país, conjuntamente con el terrorismo también. En los 90, otra dictadura que nos llevó, yo ya había salido de la universidad en ese momento, y digamos, cuando comenzábamos de alguna manera, cuando comenzaba el tercer milenio en el siglo XXI, y arrancando el siglo XXI, comenzó una suerte de, no sé si llamarla primavera democrática, pero por lo menos tuvimos 3 gobiernos, el de Toledo, el de García y el de Humala, que culminaron su mandato, en donde la economía creció de manera importante, se redujo la pobreza en el Perú, no en la calidad que quisiéramos, pero se generó en el país un crecimiento importante. Y luego vino este periodo de 10 años, desde el 2016 en adelante, que nos está arrastrando en un proceso de descomposición, además, ¿no?, hay que decirlo de esa forma, de descomposición de instituciones, de retrocesos, de la creación de todo un aparato que viene a devorar la democracia de una manera realmente frustrante. Así que lo primero que quiero decir es mi frustración, digamos, por 6 décadas, ya las tengo, de haber tenido estos avatares, y pese a que de alguna manera participé yo en esta primavera, que quiero decirlo, ¿no?, en el gobierno. Y tuvimos 15 años en donde el país creció, pero olvidamos que tenemos un país con muchas brechas, ¿no? Fujimori dejó el país aislado, o sea, eso hay que recordarlo, porque nosotros tenemos un problema de memoria, ¿no?, en el país. Fujimori, cuando se va a Japón y renuncia por fax, el país estaba aislado internacionalmente, teníamos 60% de pobreza, un aparato productivo que funcionaba con las justas, no teníamos tantas exportaciones ni tanta producción como tenemos el día de hoy. Y esto ha venido en estos, yo diría, 15 años de proceso democrático, en donde, por lo que hay que señalar, que a diferencia de otros procesos como el chileno, por ejemplo, aquí hemos tenido un crecimiento económico con democracia. Y eso es lo que hay que también subrayar. Pero ahora estamos en otro proceso. Quisimos hacer una gran reforma en el Perú, que es la regionalización, una gran reforma de Estado, que comienza en el año 2002 y que no ha servido, evidentemente, para solucionar los problemas del país. La regionalización es realmente frustrante. El 40% del presupuesto público es administrado por las regiones.
Y estos son estándares que funcionarían en Brasil o funcionarían en Argentina, que son países federales. Pero reproducimos las viejas taras de nuestra administración también en los gobiernos regionales. Por supuesto, la corrupción se extendió en estos años también. Hemos tenido no solamente una corrupción en el ámbito central, sino fundamentalmente en el ámbito descentralizado. El país se descentraliza. Una decisión de la presidencia del Consejo de Ministros en el año 2008, durante el gobierno de García, entrega las competencias del país a las regiones sin que éstas sean certificadas. Había una ley en el Perú que tenías que tú certificar si tenías las competencias para poder asumir estas, tenías que tener las capacidades para ver si asumías las competencias, si no las tenían. Y de un porrazo, en el 2008, se transfirieron más del 90% de competencias a los gobiernos regionales, transfiriéndoles además grandes presupuestos. La consecuencia de esto fue una enorme corrupción regional. Más de 14 o 15 gobernadores en ese momento terminaron presos por delitos de corrupción. Por supuesto, no hemos resuelto el problema del agua, no hemos resuelto o no hemos incorporado reformas institucionales importantes que requería el país. Algunas hicimos. La reforma del servicio civil, por ejemplo, que es una reforma frustrada, una reforma que no se ha llegado a ejecutar, y la cereza en la torta, el día de hoy tenemos que decir que es que ya hay un proyecto de ley presentado por Valdemar Cerrón, para variar, que ha planteado la derogatoria de la ley del servicio civil. Es decir, una de las reformas que tanto entusiasmó al país para tener un servicio civil profesional, técnico en el país, ya está a punto de ponerse, está a punto de que se le ponga la lápida de defunción. Y por supuesto la reforma universitaria, que también fue otra importante innovación en estos años, que también ha tenido serios retrocesos. Pero digamos, ¿qué es lo que puede marcar en este momento este escenario de crisis política, inestabilidad recurrente? Hay factores, evidentemente, que hay que señalar. Yo quiero citar a mi maestro Enrique Bernales, con quien trabajé, que siempre me decía esto que quiero comentárselos a ustedes. La principal virtud de un político es la prudencia. La principal virtud de un político es la prudencia. Y lo que hemos tenido en el Perú en estos últimos 10 años son políticos imprudentes, políticos que han hecho uso de lo que yo llamo las bombas atómicas del sistema constitucional, es decir, la disolución del Congreso y la vacancia presidencial, para empujarnos a todo el país en esta pelea, en este conflicto, esta tensión política que hemos tenido en estos años. Y esto, quiero decirlo, no implica que hoy día seamos más peleaderos que antes. En el Perú, el sistema político es un sistema de alta tensión entre el Congreso y el Parlamento, siempre. La PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, fíjense ustedes, se creó en 1856. Nosotros tenemos un sistema bien raro en América Latina. Tenemos un primer ministro y un presidente de la República. Parece que fuera un modelo europeo, pero no lo es. Y se crea durante el gobierno de Castilla, de Ramón Castilla, durante la Convención Constituyente, porque el Congreso quería ponerle un pararrayos al presidente. Castilla era un presidente arrollador, un caudillo de las guerras de independencia que asumió el poder, ordenó el país de alguna manera, pero era un tipo demasiado poderoso. Castilla no pudo oponerse a la creación de la presidencia del Consejo de Ministros, tuvo que aceptarla. Y desde entonces, la PCM ha funcionado como una institución en el país. Pero, ¿cuál es el promedio de vida de un primer ministro? Y aquí viene la historia. 8 meses. En toda la historia republicana, desde 1856, la vida de un primer ministro son 8 meses. ¿Esto qué nos indica? La alta volatilidad de los cargos de gobierno en el país. Pero digamos, de buscar siempre debilitar al gobierno, debilitar al presidente del Consejo de Ministros, hemos pasado ahora
a simplemente cortarle la cabeza al presidente. Y no nos gustan los presidentes, entonces los cambiamos. Y este es el tema de la imprudencia de los políticos el día de hoy, porque siempre hemos tenido esta figura de la vacancia presidencial. Desde el siglo XIX se llamaba incapacidad moral permanente. En esa época se entendía la incapacidad moral permanente como una incapacidad mental. Es decir, el presidente se volvía loco. El presidente no puede gobernar porque no está en sus cabales, hay que sacarlo. Pero ese concepto, esa misma frase de la Constitución, que se mantiene igualita, ha mutado, ha cambiado en su interpretación y ahora se entiende que la incapacidad moral permanente es un presidente ya no solamente corrupto, sino un presidente incapaz. Esto obviamente nos lleva a este escenario de crisis permanente, de inestabilidad que está afectando al país. La gestión pública en el Perú se ha ralentizado, tenemos un serio problema de políticas públicas que no se pueden ejecutar, no se pueden cumplir, porque además no solamente tenemos esta debilidad, ¿no? Así tuviéramos un gobierno fuerte, probablemente tampoco gobernaríamos con políticas públicas, pero bueno, es lo que tenemos que tratar de mejorar en el país. Pero además de este problema de inestabilidad, de este problema de imprudencia, hoy día tenemos en el país un serio problema de intolerancia, un serio problema de imponer ideas y un serio problema, por supuesto, de autoritarismo. Tanto es así que tenemos una candidata cuya digamos, bandera es orden. No solamente orden, sino quiero regresar a las políticas de los años 90. Es decir, sabe Dios qué quiere decirnos con eso. Y esto es muy lamentable, ¿no? Porque estamos atravesando un proceso de vaciamiento democrático, de inestabilidad política, de colonización de instituciones y desmantelamiento de instituciones. Ya se ha logrado esto con varias de estas, ¿no? El fiscal de la Nación, la Junta Nacional de Justicia, que es la que nombra y remueve jueces y fiscales, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo. Lo que queda en este momento es el Poder Judicial. Y vamos a ver qué pasa todavía, porque este año hay elecciones de presidente de la Corte y en este país hay jueces muy buenos, muy probos, pero también hay de los otros. Y vamos a ver qué va a pasar, digamos, a partir del próximo año, cuando tengamos un nuevo gobierno, si vamos a tener un Poder Judicial que se va a alinear al poder o va a mantener su independencia, que es lo que quisiéramos, ¿no? De alguna manera, el día de hoy todavía el Poder Judicial es una institución que está resistiendo a estos embates políticos, pero hay que decirlo que esto es muy fuerte. El presidente del Congreso es una persona sumamente dura, sumamente procaz contra el sistema de justicia. En las audiencias judiciales donde se están viendo temas de derechos humanos, se mete, ingresa a la audiencia. El presidente del Congreso, que tiene un discurso sumamente autoritario. Y esto es un problema que estamos viendo en este momento. Las corrientes autoritarias que estamos sufriendo, ultraconservadoras, de ultraderecha, supremacía blanca, de alguna manera. También tenemos la supremacía cobriza, ¿no? O sea, en los dos lados, ¿no? Tanto en la derecha como en la izquierda, estamos viendo un vaciamiento de principios y valores democráticos que es preocupante. Por eso que estamos hoy día en una decisión esquizofrénica en el Perú, ¿no? Si es que pasan los candidatos que todos sabemos que van a pasar, ¿no? Creo que van a pasar, la derecha y la izquierda. Pero yo no sé si es un problema de derechas e izquierdas también, ¿no? Porque es un tema que probablemente debamos asumirlo como democracia y autocracia, democracia y autoritarismo. ¿Cuál va a ser el balance que nosotros como electores vamos a tener en esta oportunidad? ¿Y estamos en un país polarizado? Sí, es un país polarizado por estas fuerzas, yo diría inclusive antidemocráticas, que están impulsando una nueva forma de ver las cosas en el país. Y es una polarización que ha quitado la vergüenza también. Nos ha quitado la vergüenza para emitir opiniones que son absolutamente destempladas, que hace 10 años seríamos incapaces de decir en el país, ¿no? Hablar de
en fin, de cómo estamos delegitimando. Ayer escuchaba a una señora que ya ha sido electa, que era candidata a la vicepresidencia de un partido, calificar de zurdo al cardenal Castillo, ¿no? Esas cosas en el Perú no se veían y hoy día no hay ningún desparpajo en decirlas. Estamos legitimando una forma de intervención realmente penosa, ¿no? Este concepto que está muy colocado ya en el país del terruqueo, ¿no? Es decir, tú no piensas como yo y eres una persona que eres de izquierda o eres de sur andino, eres un terruco, ¿no? Y esto es realmente terrible. Tan compleja es la situación del Perú que hemos visto un proceso realmente absurdo, yo no sé cómo calificarlo, de la compra de estas armas, de estos aviones, que para mí es una inmoralidad, sobre todo por la situación actual del país, ¿no? Se ha comprado esto sin licitación, sin mayor transparencia, simplemente es una imposición. Y esto en un país donde ha habido tanta corrupción, donde los presidentes están procesados o están detenidos o presos. Yo no sé en qué país están pensando estos señores. O sea, esto se va a investigar. Esto no va a ser, no va a ser fácil. Sin embargo, han tomado esta decisión y yo la verdad no entiendo. Y lo peor de todo es que hay grupos de personas muy fuertes en este país, incluyendo los medios de comunicación, que están sosteniendo esta decisión como si fuera una decisión correcta, ¿no? Y creo que ahí tenemos que recusar este asunto. Y lo otro es la cuestión de los derechos humanos. Hay 4 proyectos de ley en el Congreso, hay otros más, por supuesto, horribles también, como decía Víctor, pero hay 4 proyectos de ley del Congreso para denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos. Estos 4 proyectos están firmados por 40 congresistas, todos de diferentes partidos. Ojo, menos Fuerza Popular. Fuerza Popular, que son 23, no ha firmado ningún proyecto de ley, pero ustedes pensarán que no están de acuerdo con retirarnos del sistema. Con eso tendrían 63, digamos, ¿no? La mitad, casi la mitad del Congreso. Izquierda y derecha, de acuerdo con quitarnos y no solamente hay que retirarse de la convención, hay que avisarle a los señores del Congreso y a los sectores políticos que están planteando esto, que por lo menos hay que denunciar 7 convenciones internacionales, 7, para retirarnos del sistema. Y también tenemos que retirarnos de la OEA. Si queremos retirarnos de la Comisión, tenemos que denunciar la Carta de la OEA, o sea, tenemos que salirnos de la OEA. Y eso no creo que pase. El desmantelamiento que estamos viviendo está vinculado a esta desvergüenza que tienen los políticos el día de hoy, que pueden hacer cualquier cosa, pueden desatar cualquier escándalo, y ese escándalo estará presente 2 días, al tercer día, o entramos a un nuevo escándalo, o simplemente ya no nos importa, porque nos hemos acostumbrado a vivir de esa manera. La ley de prescripción de delitos de lesa humanidad. Aquí se ha aprobado en el Perú. Se ha aprobado una ley de amnistía para militares, policías y cualquier violador de derechos humanos. Se han aprobado una serie de leyes que debilitan la investigación. Se ha facultado a la Fiscalía para que la Fiscalía investigue al margen, perdón, que la policía investigue al margen de la Fiscalía. Y en fin, donde uno pueda mirar, estamos en un desmontaje hasta por las multas de tránsito. Estos señores pactan cualquier cosa, cualquier beneficio, el tema de minería ilegal, ¿no? Pueden hoy día, cualquier minero ilegal que esté en el registro, tener dinamita en su cajuela del coche, transitar por cualquier lugar del país, porque es un minero informal, ¿no? También está habilitado esto en el país. En fin, que se quiere eliminar el Ministerio de la Mujer, esta guerra contra el enfoque de género.
La desvergüenza que tenemos el día de hoy por ciertos sectores, lo que nos está haciendo es básicamente quitar lo que ha significado, creo yo, un avance en el país, un avance democrático, institucional, de poder pensar mejor con políticas de inclusión, ¿no? Yo estaba una vez, y con esto acabo, por lo menos en esta parte, yo cuando estuve en la PCM, por supuesto, estábamos siempre en líos políticos, porque así funciona el juego político. Tienes que estar permanentemente o a la defensiva o a la ofensiva. Iniciemos un proceso de diálogo con las fuerzas políticas. ¿Ya? En esa época todavía estaba Bedoya Reyes vivo, nos reunimos con Bedoya Reyes, estaba Alan García, en fin. Pero vino un grupo político de derecha, muy fuerte, bueno, fuerte en ese momento, que nos decía lo siguiente. Porque la política social que se instauró en ese momento fue una política social bastante fuerte. Se creó el MIDIS, Carolina Trivelli, en fin, una política interesante, creo yo, para el país, superando este concepto de menesterosidad con lo cual hemos abordado en el Perú a la pobreza. En el Perú no teníamos política social. Teníamos programas sociales ahí, pero poquitos, ¿no? Teníamos el PRONA, FONCODES, vaso de leche, punto. Se creó una política social. Y cuestionaban los políticos en ese momento, lo que hoy día, todo el mundo está saludando, nos decían, ¿por qué ustedes entregan dinero, una pensión, a las personas mayores? Pensión 65, ¿no? Es el programa social para adultos mayores en condición de extrema pobreza, sobre todo en las regiones andinas, ¿no? En las regiones, zonas rurales. Y ese era el fundamento, porque ustedes entregan ese dinero y en la tarde están todos los viejitos borrachos. O sea, se les entrega el dinero para que... Y no entendían el concepto de la política social. O sea, entregar, en ese momento, hoy día está en 350 soles la asistencia del gobierno, en ese momento era mucho menos, pero era lo suficiente para que por lo menos estas personas puedan tener algún nivel de sobrevivencia en situaciones como las que atraviesa el país. Y ese es el pensar también de políticos que ven en los programas sociales un tema de conflictos, un tema que deberíamos eliminar, ¿no? Todavía hay gente que piensa así en el Perú, a pesar del escenario de pobreza, pero ahora hemos visto en la campaña electoral que todo el mundo quiere ya reventar la caja fiscal con programas sociales, ¿no? Bueno, son cosas que vamos viendo en el Perú. Pero básicamente creo que estamos en un problema muy serio. Si hay tiempo, luego hablaremos de la justicia, que es un tema que a mí me apasiona, porque estamos también en un proceso de deterioro muy fuerte, ¿no? Gracias. Gracias, Juan. Al final va a haber una ronda de preguntas, por si acaso, así que se agradece que alguien haga una pregunta sobre el tema justicia para que el doctor Jiménez también se explaye. A los que nos están viendo por redes, por favor, compartan el link para que más gente pueda ver esta mesa. Y ahora nos toca presentar a Cruz Silva. Cruz, adelante, 20 minutos. Muchísimas gracias, Víctor. En principio, muchísimas gracias también a la organización de esta mesa de conversación. Creo que no hay un mejor escenario en donde nos demos la oportunidad para juntarnos y pensar y hablar e incluso denunciar lo que viene sucediendo. Quiero comenzar primero señalando desde dónde es que voy a compartir esta conversación. Nosotros, y cuando digo nosotros, hablo de una organización de sociedad civil que integra lo que se llama el Movimiento de Derechos Humanos en el país, ya desde hace un poco más de 40 años que existe. Venimos acompañando a través de estos años no solamente los procesos de creación de políticas públicas, sino también acompañando a las víctimas, a lo que se denominan las víctimas. Desde un inicio lo vinculado a, por supuesto, las graves violaciones de derechos humanos, estos grandes procesos y luchas por justicia que hoy, como lo ha mencionado Juan, han encontrado un terrible obstáculo en la voluntad estatal de hacer prescribir esos delitos.
Y digo la voluntad estatal desde el Ejecutivo porque hay otra voluntad estatal desde el Poder Judicial que le ha dicho no a la primera voluntad estatal. Quiero concentrar mi reflexión desde aquí también. La casa está en llamas, definitivamente. Yo diría el edificio, ¿no? No solamente el país, sino también la región, Sudamérica, ni pensar la región de América del Norte, ¿no? o incluso realidades intercontinentales. Y estamos en llamas porque me parece que ha comenzado a surgir desde el trabajo del movimiento de derechos humanos dos ideas clave ante esta situación. Primero, que se están cerrando las puertas, o cada vez más puertas, para saber a dónde acudir y realmente esperar una respuesta de protección de nuestros derechos. Como también lo mencionó Juan, actualmente tenemos inhabilitado, por así decir, el Tribunal Constitucional, que dio un indulto ilegal, dicho sea de paso, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, actualmente el Ministerio Público, y como también mencionó Juan, lo vinculado al Poder Judicial. En efecto, a finales de este año, breve paréntesis, y aquí la importancia de que podamos como ciudadanos y ciudadanas y ciudadanes identificar cuáles son esos procesos de poder que incluso en espacios como el sistema de justicia que están dedicados a controlar el abuso, son los que se están desarrollando. Y si bien es cierto la democracia o el trabajo por llegar a democratizar más nuestra convivencia en nuestro Estado, habla de que las instituciones son importantes, lo que también es muy importante, sobre todo cuando hay un débil procedimiento de institucionalización, son las personas. Las personas que encabezan esas instituciones, los grupos o redes que integran esos periodos de gobierno de instituciones o sistemas tan importantes como el sistema de justicia. Porque es el sistema de justicia que controla el abuso del legislativo, que controla el abuso del Ejecutivo, pero también de diversos particulares, ¿cierto? Entonces es súper importante que podamos conocer e identificar que es de gran importancia quiénes están gobernando estos espacios del control del poder. A finales de este año hay un proceso de elección de nueva presidencia del Poder Judicial. Y en este momento la doctora Janet Tello creo que representa una garantía a partir de sus propios actos para que los jueces hagan lo que están haciendo ahora. Decirle no a leyes de prescripción de graves violaciones a los derechos humanos, decirle no a las famosas leyes pro crimen, aunque la Junta Nacional de Justicia haya comenzado a través de ratificaciones, procesos disciplinarios, a amedrentarlos y retirarlos de la función. Pero nuevamente viene un proceso de selección. Y en ese proceso de selección, hoy que ya estamos a inicios de mayo, ya hay algunas candidaturas voceadas. El proceso de selección es la primera semana de diciembre, a más tardar. Y entre una de las candidaturas, y aquí nuevamente subrayar la importancia para analizar los procesos de retroceso de la construcción democrática en espacios tan importantes como la justicia, y entre una de esas candidaturas hay un nombre, que lo voy a mencionar, porque está en diversa documentación, y es un perfil de un juez supremo que se llama Carlos Arias Lazarte. ¿Por qué lo pongo como ejemplo? Lo pongo como ejemplo porque Carlos Arias Lazarte fue nombrado por el ex Consejo Nacional de la Magistratura, no sé si todos ubican esa institución antigua que explotó en el año 2018 con los famosos CNM Audios, el caso que acaba de hacer mencionar acá mi compañero y colega. Pero el Consejo Nacional de la Magistratura explotó, entre otras cosas, porque a través de los audios y todo lo que eso comenzó a jalar, se identificaron diversas compras de títulos de jueces y fiscales supremos que siempre habían postulado y nunca, como se dice, habían agarrado el cargo, hasta que llegó este Consejo de la Magistratura del año 2015. Hay una investigación, y aquí importante la ayuda del periodismo de investigación,
donde se identificó que justamente en una caballeriza esos exámenes a la Magistratura Suprema eran vendidos por los propios integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, y uno de los que fueron a esa caballeriza fue justamente el señor Carlos Arias Lazarte. Tanto así que la nueva Junta Nacional de Justicia tiene como uno de esos procedimientos para anular lo que hizo el CNM anterior, el nombramiento del año 2015 de Arias Lazarte. ¿Y saben quién más fueron nombrados en ese concurso? Personajes como Cesarino Stroza Pariachi, el famoso juez prófugo, el que dijo en un audio que quieren que le bajen la pena o le declare inocente en un caso vinculado con una violación sexual de una menor de edad. Pero a lo que voy con esto es que es importante que no perdamos de vista la dinámica de las redes, de los grupos que se van componiendo, reconstruyendo, reencontrando. Es importante conocer los antecedentes, las historias, dónde están ahora y qué es lo que podría pasar. Porque, por supuesto, creo particularmente que un perfil como este, que pueda llegar a la presidencia del Poder Judicial, va a terminar primero de ajustar mucho el poco espacio que tienen los jueces y las juezas para poder hacer lo que en este momento están haciendo. Entonces, retornando un poco a estas dos ideas, de donde ya mencioné una, de que no sabemos a dónde acudir y tener una garantía o confianza o sensación de que vamos a encontrar protección, eso se está reduciendo. Antes podíamos confiar. La Junta Nacional de Justicia no va a permitir esto, la Defensoría del Pueblo va a accionar todas sus funciones, el Tribunal Constitucional, pero ahora ya eso no pasa. Ahora eso ya no pasa. Incluso a nivel regional, las medidas cautelares que saca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a jueces y fiscales no son respetadas por quien tiene que ejecutarlas, que es el propio Estado. Y el Perú es un país, y creo que esas también son unas huellas del proceso de retroceso de democratización, que en el año 2021 comenzó a tener relevancia porque comenzaron a darse las medidas cautelares después de mucho tiempo a favor de jueces y fiscales. En el año 2021 salieron las medidas cautelares para el juez supremo Salas Arenas, justamente en el escenario de un proceso del último proceso de elección electoral de ese año, ¿no? Y también hubieron dos medidas cautelares más en el 2021 también, una más. José Domingo Pérez, el fiscal que ahora ya sabemos en dónde está, qué ha pasado después de un largo proceso de resistencia interna, incluso dentro de su propia institución. O en el año 2023, una nueva medida cautelar respecto del fiscal Rafael Vela, el coordinador del caso Lavallato. O en el mismo año 2023, la medida cautelar de un periodista de investigación, Gustavo Gorriti, y de DL Reporteros. ¿Por qué menciono esto? Porque nuevamente, una señal de que estamos retrocediendo grandemente es que los espacios en control del poder de diversos espacios nacionales e incluso a nivel internacional están achicándose cada vez más. Y la segunda idea que se tiene desde el movimiento de derechos humanos es que es necesario repensar cómo reorganizarnos como sociedad y espacios de defensa de derechos para la sobrevivencia. Para la sobrevivencia. ¿Y por qué menciono esto? Porque las personas que acompañan a estos funcionarios públicos del sistema de justicia también son sujetos de estigmatizaciones, acosos, criminalización, etc. Ya todos conocemos la famosa ley APSI o Ley contra Justicia, ¿no?, de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que prohibió a los abogados de las organizaciones de sociedad civil defender en contra del Estado a las víctimas. Prohibición, que en este momento sigue vigente. En este momento sigue vigente. El Instituto de Defensa Legal ganó en una primera instancia un amparo que está apelado y respecto del cual todavía estamos solicitando la ejecución anticipada para que eso nos permita legalmente seguir patrocinando a las víctimas. Aquí quiero mencionar que el Parlamento ha hecho mucho para el cooptamiento del sistema, ¿no?, y el ataque a lo poco que dentro del sistema está teniendo la valentía de salir al frente, el sistema de justicia, ¿no? Jueces, juezas, fiscales.
no solamente a través de las normas, sino también a través de los procesos de denuncia constitucional. En el año 2021, el retiro absolutamente absurdo de la entonces fiscal suprema Zoraida Ábalos, actualmente del Espinosa, y los exintegrantes de la Junta Nacional de Justicia de su primera conformación. Todo porque, creo yo, desde el año 2022-23, porque comenzaron a fiscalizar a actores de estas redes del poder que estaban avanzando sin que nosotros los viéramos. El famoso caso Patricia Benavides, entre otros. Y aquí entro rápidamente con algunos puntos de qué creo que sería bueno que sigamos viendo en este proceso de retroceso de la democratización. Primero, que el sistema de control frente al abuso está siendo atacado. Ayer jueces salieron a hacer un plantón ante el Poder Judicial y uno se moviliza cuando la propia institucionalidad ya no está funcionando, ¿no? Lo segundo es que los operadores de justicia están siendo atacados desde sus propias instituciones, desde las propias redes que están internamente. Por eso es tan importante mapear esas voluntades. Lo tercero es que lo legal, que es nuestro escudo frente a los abusos y la herramienta que por excelencia conversamos y tratamos en el sistema de justicia, yo soy abogada, para bien y para mal, la ley, lo legal, está siendo relativizada. A pesar de la claridad de los textos, a pesar de la claridad de las disposiciones constitucionales y legales, está siendo relativizada. Y muchos ejemplos podemos encontrar en la reciente Junta Nacional de Justicia. Relativizada total. Entonces, ese es un serio problema. Ya no se trata de interpretar la norma, ya no se trata de descubrir el sentido que no se entiende muy bien de un texto, de un dispositivo legal. Se trata de cómo interpreto lo evidente para que me favorezca mis intereses. Y eso es gravísimo, porque, y este es un serio problema, ¿no? El derecho que sirve para controlar el poder, al final está sirviendo para excusar al poder. Y no solamente para temas de casos, sino también de procesos de vacancias, ¿no? Que no han llevado a buen puerto, lamentablemente, como el que se inició contra Gino Ríos Patio, expresidente de la Junta Nacional de Justicia el año pasado. La relativización de lo legal es grave, porque ya no estamos en bases y ya no estamos hablando de un ordenamiento jurídico que nos es predecible. Eso es serio, porque lo legal está en todo lado, en el Estado, en la defensa de nuestros derechos, en la protección contra las violencias. Todo está relativizado. Y lo último, que creo importante también identificar y que es un aspecto enorme de este proceso, es los actores que defienden o que promueven esa relativización del derecho y los que no, y los que lo defienden, es decir, el gremio de los abogados. Hemos visto funcionarios judiciales, funcionarios políticos, actores de redes de crimen, pero no estamos viendo debidamente a esos actores legales que están ayudando a estos sectores con los cuales se confunde a justificar legalmente e imponerse en un espacio comunicacional donde no hay el debate ni el intercambio de ideas, el imponerse legalmente hablando y justificar esta deconstrucción de lo jurídico. Que nuevamente no es solo ley, no es solo la hipótesis y supuesto de hecho y consecuencia, sino que es, en muchos casos, defender la vida. Entonces, Entonces, para ir cerrando, los abogados y las abogadas son clave, son un actor permanente desde siempre, que han estado a lo largo de todas estas décadas apoyando de construcciones o construcciones también democráticas. ¿Por qué pongo esto y lo relaciono con el tema de no saber a dónde ir? En el año 2018, cuando teníamos como fiscal de la Nación a Pedro Chávarri Vallejos,
Y ya habían pasado 3 años de impunidad del caso de los NM Audios, que estaba sucediendo, pero todavía no se había revelado. No había espacio pronto y efectivo en lo inmediato para hacerle una accountability. Y un espacio que fue interesante para ese accountability, en la desesperación de encontrar qué hacer, fue el propio gremio de abogados. El Colegio de Abogados tiene un código de ética donde dice que está prohibido, entre otras cosas, mentir. Lo que es muy gracioso porque los abogados nos inundan con chistes justamente de esa naturaleza. Pero sí, si ustedes ven los códigos de ética, nosotros estamos prohibidos de mentir. Y Pedro Chávarri había mentido públicamente de que no había llamado a gente vinculada a Nostroza Pariachi para asegurar su ingreso a ser fiscal de la Nación. Eso se tomó, se presentó al Colegio de Abogados y fue sancionado. Y como para ser fiscal o ejercer en la carrera pública o privada de la profesión del derecho tienes que estar con una colegiatura habilitada, obviamente el efecto fue que tuvo que entrar entre paréntesis, muy hábilmente pidió vacaciones, pero fue el periodo en el que estuvo suspendido de ejercer como profesional del derecho, en consecuencia con todo lo que eso como requisito le sea. Hoy por hoy es lo mismo. Hay una fiscal suprema que está suspendida como abogada, Patricia Benavides, y sin embargo ha votado a favor del actual fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. ¿Es esto cuestionable? Es cuestionable. Es cuestionable que la sanción ética de gremios, donde es posible que se ejecuten, impacte en la función pública, también es cuestionable, pero lo cierto es que nuestra norma así lo señala, ¿no? Las sanciones al colegio profesional, al profesional abogado, tienen impacto ya sea ejerciendo función privada o función pública. Y ahora sí, para cerrar, retornar a estos 2 puntos, ¿no? Los espacios de control se están cerrando, lamentablemente, y no se sabe hacia dónde ir, y tiene que haber una salida, porque de lo contrario, lo que se va a agudizar es la justicia y las salidas por mano propia, o quién es más fuerte, que tiene más dinero, que tiene más vínculos, etcétera, o quién es más violento. Y eso es súper, súper grave para este proceso eterno de democratización, ¿no? Y solamente para recordar, toda esta lucha está vinculada con el poder. A veces parece que no lo vemos o lo olvidamos, pero es poder. Y estas luchas respecto del poder para hacer, priorizar a lo normativo y al consenso, es permanente, pero parece que, pero no nos educan para eso, no nos advierten para eso, ¿no? No nos informan para eso. Es permanente, es como respirar. Entonces, lo que pasa en el sistema de justicia, lo que pasa con el acceso a nuestros derechos fundamentales, es una lucha constante de poder, contra el abuso, contra el poder político, el poder de las economías criminales, etc. Y por eso es tan importante lo que Juan comenzó a decir. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando un sistema de justicia ve que un poder ejecutivo tiene tal o cual actitud? Obviamente tiene un gran impacto, tiene un gran impacto. Y en este momento muchos operadores de justicia, para ver qué tanto pueden continuar con su función, están a la perspectiva de quiénes son las autoridades que van a ser elegidas. Sin que eso signifique que una sea buena y mala, porque los dos, creo particularmente, opciones, tienen serios problemas de institucionalidad. Ya está sobre la mesa la elección popular de jueces y fiscales supremos, que hemos visto que no ha tenido éxito y ha tenido un terrible retroceso en países como México o como Bolivia, donde eso está así, ¿no? Entonces, yo dejo ahí este compartir por ahora, solamente planteando que es importante que podamos hacerle seguimiento a los procesos que se vienen de autoridades en el sistema de justicia, no para asustarnos, sino para enfrentarlos y participar de ellos para que salga lo mejor que pueda salir por el bien de nuestro país y de nuestra vida en el día a día. Gracias.
Gracias, Cruz. Bueno, estas primeras participaciones han sido de abogados y se ha mencionado mucho el sistema de justicia, los actores, pero curiosamente no se mencionó un actor que tenía voz y peso en el pasado, que era el procurador, ¿no? ¿Quién es el procurador anticorrupción ahora? Y hay una procuradora general también del Estado, pero no están, ¿no? Bueno, es parte pues, del síntoma en el sistema en el que estamos ahora. Bueno, sin más preámbulo, Marisa, por favor, 20 minutos, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias al IDEPUC por invitarme. A pesar de no ser abogada y sentarme en esta mesa con ustedes, voy a decepcionarte porque no voy a hablar de las normas, ni de las normas ambientales, tampoco no es, digamos, en lo que me especializo, y menos aún al lado de Cruzilda y Juan, me intimidaría realmente, pero le prometí, digamos, a Patricia, que me invitó por el IDEPUC, a hacer como una lectura un poco desde el trabajo más empírico que vengo haciendo de sociología política, en un proyecto financiado por la universidad donde hemos entrevistado casi 250 personas sobre cómo viven y experimentan la política. Y estas son en realidad lecturas muy preliminares, porque recién hemos terminado el trabajo y estamos masticando, digamos, un poco lo que hemos recogido. Pero una de las primeras cosas que me suscitó, digamos, entre este material y la idea de esta conversación sobre la erosión, digamos, de lo institucional, el desmantelamiento estatal, es que esto no es algo reciente. Y creo que tendemos a pensar que hasta el 2016 las cosas iban bien. Digamos, iban mejor, ustedes lo han planteado en varios sentidos, ¿no? Pero me da la impresión que no es una ruptura reciente y sería una lectura engañosa, al menos desde la sociología, pensar que antes tuvimos arreglos institucionales que estuvieron bien y sobre todo que estuvieron bien para todos, es decir, que estuvieron bien a lo largo y ancho del país, ¿no? Creo que ahí hay un esquema que tenemos que pensar mejor. Entonces, yo creo que lo que vemos hoy día para mí es más una consecuencia de una acumulación de debilitamiento institucional y democrático, y no estamos necesariamente frente a un quiebre o una ruptura. Yo creo que necesitamos pensar y darle vuelta un poco a la situación que estamos viviendo. Un ejemplo de eso es lo que pasa con la minería, ¿no? La minería ilegal. O sea, si miramos el caso de la minería ilegal en Madre de Dios, en el 2000 se empieza a incentivar la minería informal desde el Estado, ¿no? En los 2000 se empiezan a dar concesiones y se empiezan a superponer concesiones mineras, forestales, de protección, ¿no? Indígenas también. Cuando empieza el boom del oro, todas esas políticas empiezan a generar lo que hoy día vamos viendo, una expansión masiva, ¿no?, de la minería ilegal. Ya desde el 2011 vemos entrada la política de mineros ilegales o mineros vinculados, digamos, o personajes vinculados a la minería ilegal. No es de ahora, ya estamos desde el 2011. Se empiezan las interdicciones, luego se decide parar las interdicciones y más bien formalizar, y se crea el reinfo como una forma de formalización, que ya vemos de formalización no tiene nada, sino más bien una forma, ¿no?, de mantener la informalidad y la ilegalidad, ¿no?, con mayores prórrogas. Entonces, esto no ocurre desde el 2017, ¿no? Tal vez, digamos, en algunos espacios, ¿no?, más privilegiados, ¿no?, pero en Madre de Dios, esta desmantelación institucional ocurre desde los años 2000. Entonces, no es un tema de hoy, no empieza hoy, es un problema que se ha ido construyendo con el tiempo. Y eso me llega a plantearles dos ideas que están relacionadas. La primera es, creo que tenemos que pensar, si lo miramos en esa perspectiva histórica,
si este es un problema de reglas, que en parte lo es, de normas, o es un problema, como lo decía Crucilda hace un poquito respecto al tema del poder, si es un tema de las bases de la democracia que construimos desde los años 80, ¿no? Que iniciamos en los años 80. Y esa es una de las primeras ideas que yo quiero proponer, y es que yo creo que empezamos desde los años 80 con un importante proceso de incorporación democrática, pero un proceso de incorporación democrática incompleta. Un proceso de incorporación democrática que no termina de cerrar ni termina de asegurar una igualdad al acceso de los derechos. Y eso es un problema de la democracia que se inicia en los 80, pero también de la democracia que se retoma y se reconstruye en los años 2000, ¿no? Creo que hay que recordar que en el Perú la incorporación democrática de la población fue tarde, ¿no? El voto universal recién se incorpora en la Constitución de 1979 y se ejerce en 1980. En términos comparativos, Bolivia lo hizo en 1952, ¿no? Y si uno mira distintos datos en un proyecto anterior que participamos acá con mi jefe de departamento, David Sulmón, y la Universidad de Oxford, calculábamos que más o menos un 40% de la población rural, indígena, y sobre todo de la población que estaba fuera de las ciudades, no estaba inscrita en el padrón electoral. Estamos hablando de 1960, incluso hasta antes de la universalización del voto. Entonces, en realidad, lo que uno mira es que sí, desde los años 80, incluso a pesar de la guerra, hay una incorporación, ¿no?, de la ciudadanía, y uno puede ver eso en la defensa del voto que tiene la gente, ¿no? Hay una incorporación paulatina, pero esa incorporación no se completa, ¿no? No hay un cierre realmente de esa incorporación. Y eso lo hemos registrado, como les decía, en múltiples ejemplos, ¿no? Sí, la ley es importante y la relativización de lo legal es un problema, pero eso se viene dando desde hace mucho tiempo, al menos en las zonas que yo camino, ¿no? En las zonas, tengo un testimonio que a mí me dejó muy impactada de una mujer en el Braen, donde me decía, obviamente, entre agricultura de coca y agricultura de otro tipo, había con mucho esfuerzo logrado comprar una laptop para su hija, para que vaya al colegio 8 horas de donde ellos vivían. A los 2 meses le roban la laptop. Y le dije, ¿has hecho una denuncia? ¿Para qué? ¿No? ¿Has logrado tratar de hacer algún tipo de denuncia, buscar? No, Maritza, me dice, eso no funciona para nosotros. Hay que trabajar más y volver a comprar la laptop, ¿no? Jamás se me hubiera ocurrido a mí no hacer una denuncia, ¿no? Y de esos ejemplos tenemos muchísimos, ¿no? Atropellos, ¿no? Pérdida de material de trabajo, ¿no? Y todo ese tipo, digamos, de temas de Estado de Derecho que la población se ha ido de alguna manera acostumbrando, ¿no?, a saber que esos derechos no son para ellos, ¿no? Esos derechos probablemente son para otros, en otras partes del país. Y yo creo que eso además se expresa de una manera muy evidente, ¿no?, que nuestra democracia está incompleta justo cuando tenemos elecciones. Porque es cuando tenemos elecciones, y no estoy diciendo que no tenemos democracia, porque la incorporación fue importante, ¿no? La incorporación fue importante para las personas, o sea, sí hay una incorporación. Y creo que, Juan, tú decías, además, hubo también un periodo de crecimiento económico importante. Esta mujer que compraba una laptop, en los años 60 no podíamos pensar en una mujer agricultora en el Braen comprando una laptop. Hoy día sí, aspiraba además que su hija, digamos, pueda estudiar después de la pandemia, ¿no? Estar ligada a la tecnología. O sea, ha habido en la población no solamente una ansiedad de ser ciudadanos, de estar incorporados, sino también de crecer, de progresar económicamente. Y ha habido un progreso intergeneracional importante. Los recuerdos en las entrevistas que tenemos es que sus padres eran campesinos sin zapatos. Ellos hoy día no son
agricultores sin zapatos. Ellos hoy día aspiran a otras cosas. Y ese progreso intergeneracional ha sido importante en el Perú, como lo planteaba Juan, ¿no? Pero aún así, ¿no?, la igualdad, digamos, ante la ley, ante el derecho, es un problema de antes, es un problema que se ha venido acumulando, y yo decía, es en elecciones donde lo vemos todos, ¿no? Porque entonces los votos de todos los peruanos no valen lo mismo, ¿no? Hay votos, digamos, en donde, porque en una mesa hay una cantidad importante de votos para un sector o para un grupo que no nos interesa, ¿no?, se trata de eliminar esos votos con las mismas razones con las que se quitó el voto después de la guerra con Chile, ¿no?, a los analfabetos, que eran fundamentalmente las poblaciones altoandinas y rurales, que es que no entienden, no saben, ¿no?, son ignorantes, mejor quitarles. Las mismas, siglos después, ¿no? Entonces, creo que eso, la idea que quería dejar acá es que esa incorporación incompleta, esa entrada a la democracia con tantos huecos y problemas, no es gratis, y que forma una manera de hacer política. Porque esa incorporación que estamos mirando no produce pasividad. Cuando uno recorre este país, lo último que uno ve es una población pasiva, ¿no? Las poblaciones se organizan, la gente postula. Si uno mira la cantidad de candidatos que hemos tenido en esas elecciones, uno no puede pensar en un país pasivo, ¿no es cierto? Pero lo que encontramos, creemos nosotros, es que se produce una política que corresponde no a la democracia ideal que quisiéramos tener, sino a esa democracia incompleta, ¿no? Un tipo de política que no es una política pensada en lo común, sino que estamos intentando llamar una política que está pensada en lo particular. Es una política de lo particular, de cómo grupos pequeños y fragmentados buscan justamente encontrar formas, ¿no?, de encauzar intereses particulares. Intereses que pueden ser oportunistas, que pueden ser muchas veces momentáneos, en algunos momentos pueden ser terriblemente malos, pero en otros pueden ser también justos, ¿no es cierto? Y entonces lo que hay es que creo es una forma específica de hacer política, que es la que está produciendo de alguna manera esta fragmentación y presión que vemos sobre las instituciones. Y probablemente una de las cosas en donde esto se ve de una manera más explícita, digamos, no es solamente en el mundo de la política, ¿no?, donde podemos mirar todas estas candidaturas que se presentan, liderazgos personales, etcétera. Como digo, eso es por un lado, pero por otro lado movilización social, proyectos y acciones colectivas en la defensa de la naturaleza, del medio ambiente, de los derechos humanos, pero que no terminan de articular, ¿no?, que están fragmentados. Pero eso, que lo podemos ver en la política y en lo social, tiene también una consecuencia en el Estado. Y ahí creo que es importante entender por qué tenemos entonces un Estado que está en una presión muy fuerte respecto a estos intereses. Como digo, estos intereses pueden ser de diverso tipo, ¿no? Entonces, tenemos un Estado que con múltiples problemas, yo estoy de acuerdo con Juan, desde el año 2000 hacia adelante ha tratado de mejorar. Yo lo veo en todas las instituciones que trabajo. Muchas islas, además de eficiencia. Hace poco estaba haciendo un artículo sobre el CERNAM, y el CERNAM debe ser la excepción. Ha tenido 3 directores en 10 años. Nadie quiere el CERNAM, nadie lo disputa, y les pregunté
cómo era su presupuesto, y me dijeron, es que el 90% se va en planilla, en pagar guardaparques, entonces aquí no hay nada que robar, no hay nada que sacar, entonces a nadie le interesa, ¿no? Pero eso es una excepción. El resto, digamos, de las agencias del Estado, de los ministerios, ¿no?, están bajo una presencia de un conjunto de actores que están presionando. Menos mal, ¿no?, quedan algunos sectores, pero están presionando de tal manera que empiezan a infiltrarse dentro del Estado, ¿no? Y eso es lo que uno empieza a mirar, los ejemplos han sido varios en los casos que yo trabajo en los gobiernos regionales en relación a las industrias extractivas y a las actividades extractivas ilegales, eso uno lo ve constantemente, ¿no? Fiscalías, ministerios, incluso la Defensoría del Pueblo, ¿no? Pero lo interesante también es que uno ve esa infiltración de una manera fragmentada, ¿no? Uno piensa comparativamente en otros países y las influencias son mucho más coordinadas, ¿no? En el Perú esa influencia también aparece de una manera fragmentada. Esta manera de hacer política fragmentada y esporádica y particularista tiene su correlato en la forma de presión que tiene el Estado, ¿no? Y eso genera esta sensación de que no tenemos dirección a ninguna parte. O sea, si uno piensa en los temas que yo trabajo, cuando ganó Bolsonaro en Brasil, ¿no?, uno tenía claramente un paquete de políticas que iban a desmantelar el Estado en relación a tirarse abajo leyes de defensa de la deforestación, pro cambio climático, etcétera, ¿no? Y todo, digamos, más o menos esperaba que fuera concertado. En el Perú, en realidad, las cosas no ocurren de esa manera, ¿no? Hubo toda esta presión, por ejemplo, por la ley forestal, que es importante porque lo que hace es regular el cambio de uso de suelo, de tierra agrícola a tierra forestal, y uno vio allí un conjunto de coaliciones y convergencias, no solamente de actores agricultores informales o pequeños, también convergencias con la gran empresa y con el sector agrícola grande, ¿no? Pero nuevamente esporádico, sin agenda, sin dirección, luego eso se desinfla y van a volver a intentarlo. Ahora hay el intento de entrar con la exploración y con la explotación de petróleo en las áreas naturales protegidas, ¿no? Esa nuevamente es otra manera de influencia. Entonces, lo que quería plantear, para cerrar, digamos, en este tiempo que me queda, es que tal vez tenemos que pensar que no estamos solamente frente a un proceso que se inicia en un punto de quiebre en los años, en el 2016, donde en realidad lo que se pone, digamos, en riesgo es la figura presidencial, ¿no? Se pasa, digamos, el poder fundamentalmente hacia el Congreso, sino lo que estamos viendo es la consecuencia de un debilitamiento institucional de muchos años, de una democracia que no ha terminado de completarse, que no ha terminado de ofrecer derechos, ¿no?, y Estado de Derecho para todos los peruanos, para todos los territorios, de la misma manera. Creo que la idea que tenemos, sobre todo en los primeros años, en las 2 décadas del 2000 y con el boom económico, es que tuvimos una importante participación de una tecnocracia, ¿no?, en esos primeros años, que de alguna manera lo que hacía era contener, ofrecer programas sociales, lo planteaba Juan, se crea el MIDIS, ¿no?, en el año 2016, 2011, ¿sí? Pero mucha de esta tecnocracia, y en varios artículos en algún momento lo explicaban, no estaban articuladas a los partidos políticos, no estaban articuladas necesariamente a proyectos políticos. La política marchaba en paralelo, ¿no?, y se iba, ¿no?, desintegrando y se iba de alguna manera volviendo esta política de la cual les he contado, es decir, una política cada vez más particularista, más oportunista, que encontraba además un espacio para crecer en una población que siente que tiene que tomar oportunidades a través de sus acciones
colectivas. Y por eso vemos de alguna manera tanto apoyo muchas veces a este tipo de iniciativas. Y es, digamos, esta tecnocracia la que se ha ido de alguna manera deteriorando desde el 2016, ha ido saliendo en la medida, ¿no?, como una casa tomada que se empieza a infiltrar, digamos, esta forma de hacer política. En algún momento, yo recuerdo cuando regresé de estudiar la idea de que la política, ¿no?, y la sociedad eran dos cosas distintas, ¿no? La política funcionaba con sus instituciones, sus reglas y sus normas por un lado y la sociedad funcionaba por el otro. Pero yo lo que creo es que estamos mirando ahora es una sociedad que hace una política, que ha impuesto una manera distinta de hacer política, que no es la que nos gusta ni queremos, obviamente, pero es la que está infiltrando, entrando al Estado, y ahí el gran desafío entonces es ¿qué hacemos? ¿Cómo redireccionamos esta base social de la política? ¿Cómo construimos las bases de una nueva forma de democracia en donde las personas se sientan realmente parte y no por partes, ¿no? Y en ese sentido, para terminar con una nota más optimista, yo creo realmente que en estas últimas elecciones hay una agencia, yo sé que estamos muy mal y estamos, ¿no?, la casa está en llamas, el edificio, el país entero, pero creo que hay esfuerzos de querer pensar que el problema no está solamente en lo institucional, sino que está en la sociedad y que necesitamos tener programas que ayuden a pensar los partidos de otra forma, que ayuden a pensar las iniciativas políticas de otra manera, que revaloricen la acción colectiva de las poblaciones. Creo que ahí está al final, o ahí se juega al final, la capacidad de poder cerrar esta democracia incompleta. Entonces, tal vez, si bien estamos viviendo esta crisis, tal vez pensarlo en un sentido de más largo plazo nos empuja, ¿no?, a nuevamente ir a las raíces de este problema y reconstruir, digamos, esto de las raíces, desde las raíces, y creo que en el fondo, hace mucho rato, la pelota ya está en la cancha de la sociedad. Simplemente creo que no estamos mirando la importancia que desde la sociedad es necesario impulsar iniciativas que puedan converger con experiencias políticas que nos permitan una nueva mirada a el futuro, ¿no?, de la convivencia en el Perú. Porque creo que lo que está en juego es eso, la convivencia en el Perú. La democracia, recordábamos hace poco a nuestro colega Nelson Manrique, ¿no? La democracia existe no porque somos iguales, la democracia existe porque somos desiguales y porque queremos ser iguales. Si no queremos ser iguales, no vamos a poder construir una democracia. Gracias. Bien, antes de los preparativos de la siguiente mesa tenemos tiempo para no tanto comentarios, sino 3 preguntas precisas y quien alce la mano, no sé quién me ayuda con el micro, Jeff, hay una pregunta, si puedes decir para quién es y hacer la pregunta. Muchas gracias. Ahora empezamos a la inversa. Comenzamos con Maritza, de ahí Cruz y cerramos con Juan. Y si es que cada uno puede tener máximo 4 minutos, sería ideal. Gracias. Gracias nuevamente, Juan. Me olvido siempre. Creo que el tema de creo que lo que yo he tratado de plantear no es que es necesario difundir el conocimiento para ejercer la democracia. La democracia se tiene que experimentar. Las personas experimentan en su vida cotidiana la presencia del Estado, la presencia de los jueces, la presencia de los abogados, o sea, las personas
necesitan experimentar en su vida cotidiana la democracia. Y eso es lo que no están experimentando. Tú aprendes de la democracia no porque te la enseñan en un manual. Aprendes en la democracia, volviendo al ejemplo, porque tú sabes, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en los 5 jóvenes que han sido acribillados, ¿no? Nuevamente en el Braen, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si esos 5 jóvenes hubieran sido acribillados en la costa sur viniendo de la playa? O sea, la realidad de esos jóvenes es muy diferente respecto al derecho, respecto a la ley, respecto a lo que es posible incluso, no solamente experimentar, porque a partir de que tú experimentas, tú imaginas algo. Tú imaginas cuáles son tus derechos, tú imaginas cuál es la democracia. Si tú experimentas democracia, tú puedes imaginarte qué es lo que tú esperas de ella. El ejemplo que te daba, yo si me roban una laptop, yo voy inmediatamente a la comisaría y probablemente el trato que yo voy a recibir en la comisaría, por más que me voy a quejar, ¿no es cierto?, de que me hicieron esperar, de que tomaron mal, van a tomar el caso, van a venir a mi casa, van a tomar. Yo me imagino el servicio que el Estado me va a dar a mí de una manera muy distinta que esta mujer con la que hablaba se imaginaba el Estado. Ella me decía, ¿para qué? No cambia en mi vida nada ir a la comisaría. Lo único que va a cambiar en mi vida es ponerme a trabajar. Y ponerme a trabajar probablemente implica cultivar más coca. Probablemente implica articularse a algún grupo, ¿no es cierto?, que está haciendo alguna economía que es informal, que tiene otras perspectivas. Entonces, lo que estoy tratando es de que pensemos esa conexión entre la democracia de las instituciones, el Estado de Derecho de las instituciones y el Estado de Derecho tal como se experimenta en la vida cotidiana. Porque luego cuando decimos, ¿por qué la gente hace esto? ¿Por qué votan de esta manera? ¿O por qué no deciden, digamos, quiénes van a ser sus representantes hasta los últimos 2 o 3 días? Creo que necesitamos entender qué significa la política, qué significan las instituciones para estas personas en su vida cotidiana. Entonces, creo que no es el conocimiento el que tenemos que esparcir principalmente. No niego que es importante también, y creo que esa es la labor de la universidad y la labor de nuestros estudiantes, pero creo que es el ejercicio de los derechos y la democracia lo que tiene que difundirse. Muchas gracias, Cruz. Muchas gracias por la pregunta. Sobre lo vinculado a la relativización de lo legal, donde en efecto el único principio es mi interés particular, ¿no? Porque esto se difunde, y creo que no solamente está vinculado a un cuestionamiento ético, sino también creo que está vinculado a realidades, digamos, de dinámicas sociales, pragmáticas, ¿no? La verdad que vivir en un escenario donde se luche y se carezca de las garantías de cuestiones básicas como la vida, respirar un aire sano, tener asegurado un pan cada día, hace ver diversas realidades, diversas necesidades, diversos pragmatismos. Creo que es súper importante para poder comenzar una reflexión sobre por qué hay ciertas conductas que relativizan el derecho, ¿no? Creo que es relevante, por ejemplo, primero identificar de dónde viene cada grupo, de dónde viene cada interlocutor, cada actor, ¿no? Cuáles son sus intereses. Creo que eso es clave. Y muchos pudieran pensar que el derecho no ve eso, pero creo que más bien sería justamente lo contrario, porque el derecho lo que pretende es regular en base a ciertos parámetros formales, pero no de solo esencias formalistas, sino también principistas, interpretativas, una convivencia pacífica finalmente, ¿no? Donde todos, todas podamos construir nuestros proyectos de vida. Pero para eso es importante tener en cuenta los intereses.
que en cuestiones de estrategia legal podría servir para justamente eso, plantear la estrategia de lo que qué voy a decir, qué voy a traer a colación al debate, etc. Entonces, parte mucho de los intereses, pero conocer los intereses de los grupos sociales, los interlocutores, identifica la necesidad de los encuentros, ¿no? Nuestros tejidos sociales en diversos espacios profesionales, académicos, familiares, amicales, comunales, etcétera, ya incluso a veces no solamente hablamos de desencuentros, sino de no encuentros, ¿no? El tema del diálogo aquí, por eso es recontra importante, súper importante, ¿no? Que exista un diálogo, no sea como sea, dicho sea de paso, pero que exista un diálogo, ¿no? Entonces, conocer los intereses, los no encuentros, son, creo, condiciones que nos dificultan poder tener un acercamiento para poder hablar de hacia qué queremos o utilizamos o para qué nos sirve el derecho en esta sociedad. Y también creo que es importante luego identificarnos o consensuar en algo que nos convoque la identidad. Nadie habla, ni lucha, ni protege aquello con lo cual no se identifica. Y nuevamente, ¿cómo identificarme con algo si hay no encuentros y si es que no conozco los intereses, ¿no? Entonces es como ver la complejidad así pelada. Y para eso ayuda mucho, y con eso vamos a poder identificar un mejor uso de la herramienta del derecho, ¿no? Que está involucrado con todos estos conceptos. Y lo último que yo diría, incluso mencionaste el tema de la persona humana por todo, son las cosas. Sí, también, pero por ejemplo, respecto a esa perspectiva, algunos dirían, no solamente la persona humana, sino simplemente las esencias, ¿no? Ahorita hay derechos de la naturaleza, al río Marañón se le acaba de declarar sujeto de derechos de por sí, solamente para hablar también sobre esta diversidad de las cosmovisiones. Pero lo que es grave identificar es decirle al derecho, esto solamente es un tema lógico, técnico, de supuestos jurídicos, consecuencias, de hecho, al contrario. Por eso a muchos nos gusta el derecho constitucional como base, y es mucho más rico, ¿no? Mucho más rico. Y ya para cerrar, ahora sí, lo juro. Quería solamente señalar lo siguiente, ¿no? Comencé la participación indicando que habían dos ideas principales, ¿no? De no saber a dónde ir para controlar el poder, que sea de manera efectiva, y lo segundo, la necesidad de repensar cómo nos reorganizamos para esta sobrevivencia en medio de este escenario. Pero esas dos cosas, como lo ha recordado la compañera, son dilemas o ideas clave de hace mucho tiempo de diversos sectores, ¿no? De diversos sectores. Hay espacios en la sociedad donde no hay Estado, no hay alguien que pueda dirimir nuestras controversias en paz, entonces o te enfrentas a la violencia, te autoproteges con tu familia o tú solo o sola o te sales de ese territorio. Entonces es algo que se ha ido acumulando y ahora nos está tocando a diversos espacios, ¿no? Entonces, y eso es importante, ¿no? Yo particularmente creo que la democracia es la meta de un proceso de luchar por la democratización cada vez más con idas y con vueltas, ¿no? Y solamente una estrategia, no sé si hemos sido maximalistas en el tema, ¿no? Toda la oleada anticorrupción tuvo muchos éxitos, pero me da la sensación que no vimos qué pasaría si es que no nos preparamos para la revancha de los que no resultaron ganadores en esa lucha anticorrupción, ¿no? Pasó en Guatemala, 70 operadores de justicia en el exilio, pero nuevamente nadie defiende lo que no conoce y la sociedad, la población tiene que conocer y defender a sus jueces, a sus juezas, a sus fiscales. Son hombres, mujeres de carne y hueso, con familias, sueños, cosas que pagar, pero también un amor por hacer algo bueno para la comunidad. Eso. Gracias, Cruz. Juan. Sí, gracias. Yo quisiera hacer una precisión. Yo no sostengo que hay un avance del conservadurismo en el Perú. Lo que estoy diciendo es que hay un avance de posiciones autoritarias, que es muy distinto. Y estas posiciones autoritarias tienen que ver con corrientes, bueno, nacen también de nuestra propia sociedad, digamos, el fujimorismo,
fujimorismo, los partidos de derecha, pero también los partidos de izquierda, ¿no? Y aquí hay una confluencia de intereses políticos, de formas en las cuales entienden ellos la política y entienden al país, y eso le está haciendo mucho daño al Perú. Lo estamos viendo con todo este desmontaje institucional del cual hemos hablado en la primera parte de este panel. Y tiene esto que ver con el impulso de estas corrientes, en el caso de Trump en Estados Unidos, Milei en Argentina, Bolsonaro en Brasil, ¿no? que contagian, son tendencias que van contagiando también a los actores locales y plantean esto también dentro del discurso político. Y quizás el más emblemático de estos personajes en el Perú es el señor López Aliaga, ¿no? que creo que parte de su crisis, digamos, política, si podemos hablar de crisis en el caso de él, es que se excedió, digamos, en muchos frentes, ¿no? Insultando a todo el mundo, se fue a Apurímac y comenzó a insultar a la gente también. Entonces, creo que esto, no sé si tenga solución, porque tú me hablabas de qué propuestas puedes hacer sobre esto, pero yo creo que es una tendencia que se ha impuesto acá, que esperemos que pueda esto revertirse o que pueda esto de alguna manera morigerarse. Es difícil hoy día con lo que llamamos agrupaciones políticas, ¿no? Que son agrupaciones también que se estructuran por modas, ¿no? Hemos tenido un proceso electoral con 37 partidos que se han construido en los últimos 6 meses, ¿no? Y se han constituido específicamente para participar en las elecciones. No hay programas, no hay ideología, ¿no? Son en realidad empresas que tienen, que en lugar de ser partidos, los partidos tienen jefes, tienen dirigentes y tienen afiliados. Y voy a usar una frase que no me acuerdo, estoy tratando de acordarme quién la dijo, pero se la voy a tomar prestada y si ustedes se acuerdan, pues en buena hora, que es el siguiente, o sea, los partidos no tienen jefes, ni dirigentes, ni afiliados, sino tienen jefes, gerentes y clientes. Que eso es lo que tenemos el día de hoy como agrupaciones que buscan llegar al poder en el Perú para usufructuar el poder y no tener en cuenta algo que yo siempre digo, que es el cumplimiento del artículo 39 de la Constitución. Y aprendas este artículo siempre, artículo 39. Los funcionarios públicos están al servicio de la nación, del interés general. No están ahí para cumplir sus intereses de grupo, de interés, personales, sino el interés general de la nación. Y eso es lo que hemos olvidado en el Perú. Gracias. Bien, voy a usar una palabra o una frase que han usado cada uno de ustedes. Políticos imprudentes, leyes no previsibles son síntomas de una democracia incompleta. Y todo eso afecta finalmente la búsqueda del bien común. Eso es hacer que nuestra casa esté en llamas. Entonces es tarea de todos apagar ese incendio. Quiero invitarlos, antes de cerrar la mesa, a permanecer en la mesa 2, horizontes y agendas de rescate, análisis político y opinión pública tras la primera vuelta que sigue a continuación. Muchas gracias a todos. Gracias Juan, Maritza, Cruz por esta espectacular mesa.